this earth, and you visit us with your love. Teach us how to pray. Ave María Purísima. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta mañana de reflexiones, y lamento mucho los problemas técnicos, siempre se presentan situaciones. Como ya les avisó Juanita, vamos a comenzar con una reflexión sobre las almas de purgatorio. Estamos ofreciendo este día de reflexiones a este año jubilar, y por lo tanto pues estaremos también compartiendo todo lo que envuelve este año jubilar en lo que respecta a nosotros y en qué forma lo vivimos. Entonces voy a comenzar con una lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, desde el versículo 1, y digo: por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Miren cuán inflexible era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía su castigo. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan trascendente? El Señor mismo la proclamó primero, y luego la confirmaron aquellos que le oyeron. Dios ha confirmado su testimonio con señales, prodigios y milagros de toda clase, sin hablar de los dones del Espíritu que reparte como quiere. En efecto, Dios no sometió a ángeles el mundo nuevo del cual estamos hablando. Alguien dijo en algún lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta. Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles, y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Como ven, todo le ha sido sometido y no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ve que todo le esté sometido, pero el texto dice: por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles. Esto se refiere a Jesús, que como precio de su muerte dolorosa ha sido coronado de gloria y honor. Fue una gracia de Dios que experimentara la muerte por todos. Dios, del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos, en medio de la asamblea celebraré tu nombre, y también mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham, de nosotros. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios, que les consigue el perdón.
Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento. Por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Palabra de Dios. Pues yo pienso que el Espíritu Santo, que es tan puntual, con esta carta nos da una idea no solamente de cuál es nuestra condición humana, pero también de Jesús y lo que Jesús ha hecho al hacerse hombre y por qué se hace hombre, porque el Padre Celestial quiere que Él tome nuestra naturaleza humana mortal, sufra con ella, muera en ella para sacarnos a nosotros de la muerte. Es algo que nuestra mente, nuestro sentido común humano no entiende, porque es algo sobrenatural. Ustedes se dan cuenta que en la vida pública de Jesús, ¿cuántas veces Jesús hablaba y ninguno le entendía? Nada, porque ellos todavía no tenían el Espíritu Santo y por lo tanto eran meramente racionales, eran religiosos de las tradiciones judías, pero no tenían la unción del Paráclito, que fue el que nos trajo Jesús. Y por eso les decía que les iba a enviar el Paráclito y que Él les explicaría todo lo que Él les había enseñado, porque mientras Él enseñaba, no le entendían. Sin embargo, dense en cuenta, y no sé si entre ustedes aquí hay catequistas, pero cuando usted le enseña el catecismo a un niño que apenas está aprendiendo la fe y le habla de que aún no hemos nacido, que vamos a nacer al mundo espiritual después de la muerte de este cuerpo mortal, pues ¿cómo va a entender de que está muerto si se considera vivo? ¿Sí? Es lo mismo que pasó cuando Jesús le dijo a esa gente que lo seguía que tenían que comer de su carne y beber de su sangre. Salieron corriendo y lo consideraron como si fuera un caníbal, ¿no? Decía, este hombre está loco, porque no entendían el lenguaje espiritual. Si a nosotros se nos dice, ustedes están muertos todavía, no han nacido. Por eso Jesús le decía a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo del Espíritu para tener vida eterna. Y él no entendía tampoco, y era un teólogo, era un doctor de la iglesia, miembro del Sanedrín, de los más educados de la Judea, y no entendía el lenguaje sobrenatural de Jesús. ¿Cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Hasta ahí le llegaba a su mente. No trascendía a lo espiritual. Cuando hablamos de que estamos muertos, pues claro, si usted lo analiza con la razón, ¿cómo va a entender? Si usted se considera que está vivo, usted considera un muerto el que está en un ataúd, en un féretro por ahí, que entierran, ese es el muerto para usted. Pero ¿muerto usted ahora? No, eso no lo entiendo. Pero sí es verdad, no hemos nacido todavía. Si entendemos esto, entramos a un lenguaje espiritual y entendemos quién es Jesucristo, qué vino a hacer Jesucristo. Dense en cuenta ustedes que Judas Iscariote terminó odiando a Jesús porque él no quería oír nada de vida eterna. Él no quería oír nada de un mundo que no podía ver, un mundo intangible e incomprensible. Él quería que el Mesías que él esperaba viniera a salvarlos de los romanos. Es lo que quería Judas. Que Judas era como un guerrillero y tenía una causa noble, Judas. Él quería liberar a los judíos de los romanos. O sea, pero la mente de él no le daba para entender el lenguaje del Mesías que hablaba de otro mundo. Hablaba del reino de otro mundo. Hablaba de... No le importaba el mundo presente a Jesús. Y eso atormentaba a Judas. Y lo consideraba que estaba loco Jesús, que este no era el Mesías. No puede ser. Y lo mismo pasó con los que recibieron a Jesús el Domingo de Ramos. Todos ellos esperaban que Él se convirtiera en el rey y tumbara a los romanos. Esos mismos lo escupieron, lo apedrearon en el Calvario porque se sintieron traicionados, ¿no? Porque esperaban que, no que lo condenaran y lo mataran, sino que tumbara a los romanos. Pero miren que hoy no estamos muy lejos de esa realidad. ¿Qué sucede? Que en nuestra fe católica no hay mucha gente que tenga clara
la realidad espiritual. La mayoría viven una vida religiosa, o sea, viven una historia sagrada, viven una información que no trasciende, que no cambia el corazón, ni que nos vuelve espirituales, sino que somos terrenales, carnales, cerebrales, naturales, vivimos del instinto natural, del sentido común, y cuando nos hablan de cosas de otro mundo, sobrenaturales, quedamos como ahí, como pasmados, como que no pasamos hacia allá. Y además como que no nos interesa tampoco, porque la naturaleza nuestra es muy astuta. Y cuando uno ve que va a perder algo, que va a sacrificar algo, que le toca dejar algo, ya dice, hasta acá llego, esto está demasiado duro, esto es muy radical. Y así hablan a veces hasta predicadores en la iglesia, hasta curas, hasta personas muy respetables y muy educadas, y llegan a decir, ay, pero están exagerando ya, ay, es que son muy radicales, porque no quieren pasar a esa realidad espiritual. Pero si nosotros somos conscientes de quiénes somos como católicos, quién es Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de que nosotros ya no somos meras criaturas naturales. Cuando usted entra una persona a la iglesia para ser bautizada, esa persona es un ser humano racional, natural, y cuando lo bautizan se convierte en un ser sobrenatural. Ya no es una criatura natural, se transforma. Si usted lee los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, se da cuenta de todas las cosas que sucedieron cuando bautizaban, todos los fenómenos que habían al bautizar, se transformaban y encima de todo recibían la sabiduría del Espíritu Santo que no tenían antes. Ustedes se dan cuenta que antes de Pentecostés, los apóstoles vivían muertos del miedo de los judíos. Ellos andaban encerrados. Incluso los 40 días que Jesús resucitó, ninguno fue a contarle a nadie que Jesús había resucitado. Les daba miedo que los mataran. Pero cuando llegó el Paráclito, el Espíritu Santo, salieron todos sin miedo por toda la Judea a decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado. ¿Pero por qué? Porque estaban transformados en seres sobrenaturales. Entonces, y el ejemplo es este: usted trae agua a la iglesia y el agua es natural. El sacerdote la bendice y ¿cómo llamamos esa agua? Agua bendita, es agua sobrenatural. ¿Y qué hace esa agua? Si usted la esparce alrededor, si hay espíritus del mal, se queman, huyen. Por eso usamos el agua bendita para protegernos, para limpiar, para todo esto del mundo que no vemos, el mundo espiritual, que es un mundo misterioso, pero que es el mundo que nos gobierna. Nosotros no podemos ver el mundo espiritual, pero nosotros estamos sujetos a él. El mundo espiritual es el que nos maneja a nosotros, para bien o para mal. O nosotros estamos guiados por ángeles de la luz de Dios, si vivimos en gracia, caminamos por la luz, o estamos guiados por espíritus del mal, por demonios, si estamos en pecado. Pero no podemos ver ni la luz ni la oscuridad del mundo espiritual desde este mundo temporal. Y por eso tanta gente cae en la trampa del mal, porque como no ven la oscuridad del mundo espiritual, no se dan cuenta que estando en pecado están gobernados por demonios, porque no los pueden ver. Si los pudieran ver, nunca estarían en pecado, jamás. Pero esta es la prueba que vivimos en este mundo, que tenemos que decidir por conciencia si quiero ser bueno o malo. Es algo que tengo que hacerlo, es el precio del destierro, porque estamos desterrados. Y para salir de acá tenemos que pasar la prueba del amor de Dios. Y el amor de Dios es la obediencia a Dios, vivir bajo sus mandamientos, vivir bajo su ley. Esa prueba la tenemos que pasar. Y usted se da cuenta desde niño cómo uno va viviendo las consecuencias de sus decisiones, de lo bueno y de lo malo. Desde niño nos damos cuenta.
y la vida se va acumulando en una contabilidad roja o verde, negativa o positiva, de acuerdo a lo que hagamos con nuestra vida. Y esa es la libertad que Dios nos da. Somos libres de vivir en pecado o vivir en gracia. Con el tiempo podemos aprender las consecuencias, porque las vivimos, pagamos el precio de las malas decisiones, pagamos el precio de lo que es vivir en pecado, y entonces ya tenemos la oportunidad de decir, bueno, ¿le gusta seguir así, en esta oscuridad y en estas cosas tan horribles que le suceden, o quiere cambiar de camino? Porque llega un momento de la verdad en la vida de cada uno de nosotros. Hay personas que viven ese momento ya agonizando, ancianos, y hasta ese momento empiezan a decidir las cosas y de pronto deciden confesarse a última hora y se arrepienten antes de morirse, pero vivieron toda la vida en el error, en el pecado, lejos de Dios. La esperanza de aquellos que están al lado de este moribundo es que se salvó, porque se arrepintió, porque se confesó. Pero aquí viene lo que sucede. Vamos a hablar de lo que sucede. Las almas del purgatorio. Esta persona que en un momento dado se arrepiente en su agonía y recibe los sacramentos, eso es una bendición muy grande que se logre hacer eso. Y la garantía absoluta es que esa persona no se condena, porque se confesó, se arrepintió, le dieron su extremaunción, vivió todos los sacramentos y se despidió en esa forma, no se condenó. Pero ustedes creen que las cuentas que tiene pendiente entonces quedaron saldados porque se confesó? No, esa persona tiene que arreglar sus cuentas con Dios. ¿Qué sucede cuando uno se muere así? Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros nos confesamos, somos absueltos. El Padre, algunos te ponen una penitencia cualquiera, una oración, pero el catecismo nos enseña que después de la absolución de la confesión comienza la enmienda, comienza la reparación. También nos enseña que el purgatorio está hecho de almas que han muerto sin estar en una perfecta amistad con Dios, sin tener las cuentas claras, pero por misericordia de Dios no se condenaron. Entonces tienen el estado de la misericordia, porque el purgatorio lo podemos llamar misericordia, es lo que es, que a pesar de morir en un estado imperfecto, Dios nos da la oportunidad de purgar la vida que no completamos en su amor y obediencia. Esto es pura misericordia. Pero, ¿por qué se habla del dolor del purgatorio, el sufrimiento del purgatorio? Aquí viene la naturaleza de ese sufrimiento. Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí presentes han llegado a experimentar un momento de dolor de pecado, o sea, cuando uno ha cometido un pecado grave y se arrepiente y reconoce lo grave que es. Si usted comienza a profundizar en ese pecado, comienza a sentir el dolor de ese pecado, el remordimiento, el arrepentimiento, la contrición de ese pecado, de esa violación, de ese mal. Si se sigue metiendo y metiendo, más dolor y más dolor. Normalmente, en este estado natural en que estamos, no nos atrevemos a meternos del todo, porque ya cuando empieza a doler mucho, hasta ahí llegamos, nos devolvemos, no seguimos, lo olvidamos, cerramos el capítulo, volteamos la página, no seguimos. Pero miren lo que sucede cuando usted ya sale de este cuerpo. Mientras estamos en este cuerpo, que San Pablo lo llama la vasija de barro, San Pedro lo llama la carpa, la tienda, usted puede esconder sus pecados de la conciencia
porque vive dentro de esta carne que está llena de distintos sentidos, razón, pasiones, sentimientos, y usted se la lleva para cualquier lado y la entierra. Usted puede salir y cometer un pecado terrible por allá en algún lugar, y al momento de cometerlo regresa acá como si nada hubiera pasado y se olvida, lo entierra en algún lado. Es más, hasta ni se acuerda, más adelante ya hasta se le olvida. Cuando usted se va a confesar, está por allá haciendo un esfuerzo increíble de memoria de pecado, hasta el punto que a veces dice, no me acuerdo de nada, no tengo pecados. Pues ese es el pecado más terrible, la soberbia, ¿no? Porque ¿cómo vamos a decir que no tenemos pecado? Como dice San Juan, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esto de la conciencia, en el momento que termina la vida natural, comienza la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando el alma se separa de la carne en la muerte, entra a la plenitud de la verdad, la plenitud de la vida, y no tiene dónde esconder nada, porque ya no tiene esta carne ni este mundo natural, no tiene nada que lo entretenga. La luz que nosotros vemos acá, esta luz, ya no existe, ya no lo alumbra. La única luz que usted tiene como alma es la presencia de Dios que usted ha logrado alcanzar durante esta vida, que es la verdadera luz, la que nunca se apaga. Pero la luz de este mundo se le apaga cuando el alma sale del cuerpo, porque ahora estamos iluminados por el sol, por los astros, por la luz de la ciencia, la luz eléctrica, todo esto que es un mundo artificial, un mundo natural que se acaba. Y cuando se acaba el alma queda sin luz. La única luz que tiene es cuánto tiene de Dios. Porque Dios es la luz en el mundo espiritual, solo Dios. Por eso tantas almas al salir del cuerpo quedan en las tinieblas totales, porque nunca entraron en el amor de Dios. Y miren lo difícil que es lo que les voy a decir. Pensar que mucha gente que era muy religiosa, que era practicante de su fe, muere sin luz. ¿Por qué? Porque solo fueron religiosos, no fueron espirituales. ¿Y en qué forma se puede explicar eso? El Espíritu de Dios en nosotros solo existe en el amor. Si usted fue una persona muy religiosa, pero no tenía caridad, no tenía compasión, no tenía tolerancia, no tenía paciencia, usted no tenía amor, no tenía el Espíritu de Dios, no tenía luz. Y si usted muere así, queda en las tinieblas, a pesar de toda la religión que practicó, a pesar de todo lo que usted era con relación a la iglesia, a su catolicismo. Pero es un catolicismo sin luz, porque no tiene a Dios. Y seguramente ustedes han conocido o han sido así alguna vez, de ser personas de esas muy católicas, pero que no tienen amor, que no tienen paciencia ni compasión, no tienen ninguna virtud de esas. Y eso es una seña de que no hay luz. Cuando una persona está agonizando, vive la última gracia, que se llama la iluminación de la conciencia. Y esto se aplica aún para una persona que muere de repente, de un infarto, en un accidente, que se muere de repente. Se aplica porque yo no sé si ustedes han escuchado a veces que se llama a un sacerdote porque se acaba de morir alguien. Y muchas veces el sacerdote pregunta, ¿está caliente todavía el cuerpo? Sí, porque cuando el cuerpo todavía tiene calor es porque el alma todavía está ahí. Ustedes se acuerdan que en un pasaje de San Pablo, él tuvo una congregación toda la noche hablándoles, y un joven que estaba como en el tercer piso se durmió y se cayó de allá y todos lo daban por muerto.
San Pablo corrió hacia él, bajó y le puso su respiración en la boca y dijo, no, todavía el alma está en su cuerpo, está caliente, ¿no? Entonces miren ustedes que cuando una persona muere de repente, el alma no necesariamente ha salido todavía de ese cuerpo. Y el alma, a medida que va saliendo del cuerpo, va entrando en el mundo espiritual y va entrando a la plenitud de la verdad. Y muchas almas se salvan en ese momento porque se arrepienten, porque piden perdón, porque entienden el mal que han hecho, que han vivido, y piden misericordia y se salvan. Por eso Dios les da la oportunidad a todo ser humano en el momento de la muerte para mirar la verdad, porque Dios es justo. Pero ustedes se aterrarán de oír que hay personas que, a pesar de ver la plenitud de la verdad, rechazan el amor de Dios y se van a las tinieblas. ¿Ustedes pueden imaginar que eso es posible? Así lo es. Yo no sé si ustedes han conocido en sus vidas a una persona que rechaza el amor, que no quiere que la amen, que no ama y que le molesta que lo amen. No sé si han conocido a alguien así. Hay personas así, que odian el amor, que detestan el amor, que rechazan el amor y no quieren que los amen ni aman a nadie. Y así viven, y si mueren así, se pueden imaginar, terminan rechazando el amor de Dios y se condenan. Eso es, ¿cómo puede uno explicar eso? No se puede explicar racionalmente. Son situaciones misteriosas que viven los seres humanos, pero son verdad. El infierno está muy poblado, pero obviamente que la población más numerosa está en el cielo, porque Dios es misericordioso. Sin embargo, hay una gran población en el infierno, porque hay gente que rechaza el amor. Entonces, después de que el alma ha tenido toda la oportunidad de vivir esta vida y luego en la agonía de tener la conciencia iluminada, y el alma entra a la realidad de Dios imperfectamente porque no alcanzó a vivir una vida en plenitud de fe. Y también cuando uno vive una vida de fe, pero muere con las cuentas sin aclarar, entonces también tiene cuentas pendientes de enmienda, de reparación, que se convierten en purgatorio, porque reparación es algo que solo se puede hacer mientras estemos en este cuerpo. Solo en la carne se repara lo que se dañó en la carne. Después de dejar la carne, ya no se repara, sino que se purga. ¿Y cómo se explica una purgación? Les voy a contar una experiencia personal. En una oportunidad el Señor me mostró un alma de una señora que aparece en la cocina de su casa en algún momento de su vida, porque ya está en el purgatorio, ¿no? Y está reviviendo un momento de su vida el cual está purgando. Y le muestro cómo lo purga. Esta señora aparece en la cocina de su casa con muchas personas que son de su familia. Y ella, no sé qué hizo, pero dijo algo que afectó a todas esas personas. Las afectó por el resto de la vida. Les hizo un daño terrible con lo que dijo. Y esta señora está ahí en esa cocina con toda esa gente, viviendo ese momento en un dolor que jamás se los podría describir a ustedes de lo inmenso que era ese dolor. Porque esa alma podía ver exactamente las consecuencias de cada persona que estaba ahí, de lo que dijo ella. Y ella nunca se arrepintió de eso, nunca lo confesó, eso lo dejó pasar, porque lo que sucede cuando nosotros terminamos con un espíritu autoritario, soberbio, y terminamos tratando a la gente con ese espíritu y ya nos acostumbramos a ser así, entonces ya ni llevamos la cuenta de todos los males que hemos hecho, de la paz que le hemos quitado a los demás, del daño que le hemos hecho al prójimo,
sino que se vuelve una vida natural. Y esas cuentas quedan enredadas, porque si usted de repente, en un momento dado de su vida, trata de eliminar esa soberbia, de arrepentirse, pues no necesariamente se va a acordar de confesar todos los males que hizo. Y hay muchas cosas que de repente, si no hubo conciencia en la confesión, pueden quedar pendientes. Esa señora tenía una cuenta pendiente gravísima. Obviamente que cuando yo tuve la experiencia con esa alma, el Señor le dio la gracia para que se moviera, para que progresara, y salió de ese estado por la oración, salió. Porque esto es lo que sucede. Cuando nosotros oramos por las almas del purgatorio, nosotros estamos amándolas, porque la oración es amor. Las estamos amando con el amor de Dios. ¿Y qué es lo que el alma está purgando? Está purgando un momento, un estado de desamor. Algo que sucedió en la vida terrenal sin el amor de Dios, que le hizo daño al prójimo, o ofendió a Dios. Entonces, al orar por las almas, lo que hacemos es que colocamos amor en ese estado de desamor en que está, y progresa el alma, se mueve hacia otro estado, porque el purgatorio está hecho de muchos niveles. El alma va progresando. Obviamente que el purgatorio es un estado de esperanza, porque es un estado ascendente. El infierno es un estado descendiente, desciende, todo va hacia abajo. O sea, todo se va empeorando en el infierno. En el purgatorio todo se va mejorando. Por eso las almas del purgatorio están en la esperanza, están en el amor y en el arrepentimiento perfecto, porque están viviendo todo el amor que no dieron. Y eso es el dolor, es un dolor impresionante, el dolor que se vive en el purgatorio. Entonces, si nosotros concientizamos nuestra vida, como somos llamados a hacerlo, siempre como cristianos, porque eso es Jesucristo. Jesucristo vino para mostrarnos la verdad. Y cuando nos muestra la verdad con su ejemplo, que es el Evangelio, descubrimos el mal, descubrimos las obras del demonio, descubrimos nuestra relación con Satanás. Y descubrimos que tenemos que liberarnos de eso, porque eso es la muerte, y queremos la vida eterna que nos trae el Señor. Y para eso tenemos que cambiar, convertir el corazón, dejar el pecado, entender lo malo que es el pecado, entender que no puedo seguir así. Y entonces entro en Jesucristo, entro en su mensaje, entro en el Evangelio, entro en la verdad y empiezo a desear la vida eterna. Empiezo a desear querer nacer a la luz. Y eso es lo que comienza a librarme del purgatorio. Porque entonces yo comienzo a tener cuidado en todo lo que hago, en lo que digo, en lo que siento, en lo que deseo, en mis tendencias, en mis intenciones, mis deseos, todo eso. Comienzo a manejarlo con conciencia de Dios, con obediencia a Dios, y comienzo a convertirme en una mejor persona, comienzo a cambiar. Porque miren, escuchamos muchos testimonios de gente que se convierte. Es una palabra que es tratada muchas veces con ligereza, eso de la conversión. Porque muy bien, nosotros nos alejamos de Dios porque todos pasamos por el fango de este mundo y a veces pasamos mucho rato. Yo estuve 33 años en el fango. Por misericordia de Dios estoy acá. Pero, y a cada uno tiene su historia sobre eso. Pero una vez que uno regresa a casa y comienza a buscar vivir en paz con Dios, en obediencia con Dios, y arreglar sus cuentas con el prójimo, manejar la vida con el prójimo de acuerdo al amor de Dios, todo comienza a cambiar. Pero hay mucho peligro en esto, porque uno fácilmente se puede acomodar simplemente
a entrar en la religión, a practicarla y a sentirse muy a salvo por practicar la religión. Pero lo que no se da cuenta es que si usted no entra al corazón y esa religión no le cambia el corazón, esa religión en vano es, porque no lo va a salvar. La religión sola no lo salva. El hecho de que usted venga a misa, que se confiese, que haga obras de caridad, eso de nada sirve si usted no tiene caridad, si usted no tiene amor de Dios, si usted no tiene compasión, si usted no cambia su corazón y se llena de paciencia, de tolerancia, si usted no se llena de virtudes y deja los vicios humanos de su corazón, de nada le sirve haber regresado a la iglesia, porque la iglesia sola no lo salva, la religión sola no lo salva. Puede morir en una oscuridad total. Por eso, ¿qué nos salva a nosotros? El amor de Dios, es el que nos salva. El amor de Dios. Que ese rosario que usted reza tenga amor, que esté lleno de amor, que no sea una rezadera, una recitadera, que no sea una salmodia cantada, sino que sea amor, que usted sienta que está con Dios, que está con la Virgen, que está uniéndose a los santos, que está convertido en una persona espiritual. Ese rosario entonces tendrá vida. A veces una sola Ave María tiene más fuerza que 50 si la hace con amor, si la hace con el corazón. Y de eso se trata, de conectarnos, unirnos a eso. Estamos viviendo un año jubilar y seguiremos durante estas reflexiones adentrándonos en eso con más detalle. Pero precisamente una de las oportunidades que tenemos durante este año jubilar, cuando usted va a un templo jubilar aquí en Querétaro, no sé cuáles serán, y ahí usted hace sus indulgencias plenarias. Al principio pues uno las ofrece por las cuentas que uno tiene pendientes, porque tenemos que aprovechar esa oportunidad para saldar las cuentas. Miren ustedes cuántas veces no se han confesado y cuántas enmiendas, reparaciones tienen pendientes de todas las confesiones que han hecho. ¿Cuántas? Las indulgencias plenarias nos dejan completamente libres de todo lo que tenemos pendiente. Más adelante hablaremos de esas condiciones. Pero esta es una de las gracias más grandes que recibimos para salvarnos de ir al purgatorio. Pero hay millones de almas en el purgatorio, incontables millones, en muchos niveles, porque las almas van progresando hacia la luz a medida que van viviendo todos los estados de desamor que dejaron pendientes en este mundo terrenal. Hay almas que están en el estado más bajo del purgatorio. El estado más bajo del purgatorio es prácticamente, plenamente terrenal. Están casi que entre nosotros, porque este es el estado más bajo donde nosotros estamos. Para que ustedes se den cuenta por qué decimos eso, en el Evangelio Jesús nos da la perfecta claridad de dónde estamos. Él dice que Él es el único, el primero que descendió del cielo hacia nosotros. Y cuando Él se fue, ascendió al cielo y dijo: me voy a prepararles un lugar. Donde yo estoy, allá estarán ustedes, los que me son fieles. Entonces, desen cuenta el movimiento que hay acá. Desciende a nosotros y luego asciende al cielo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos abajo y de aquí tenemos que salir. Y estamos en el estado más bajo del mundo espiritual. Por eso esto está colmado de espíritus caídos, porque por aquí están, porque es que aquí pertenecen. San Juan el Evangelista
en el libro del Apocalipsis escribe que en un momento dado de todo ese éxtasis que tuvo, escuchó una voz que decía: ¡ay de la tierra y del mar! Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Eso lo escuchó San Juan. Dese en cuenta, aquí está el demonio furioso porque él quiere destruirnos, y la envidia es inmensa porque nosotros, criaturas inferiores a él y a sus ángeles caídos, que somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual, podemos entrar a la gloria que él perdió y ocupar sus puestos. ¿Ustedes se pueden imaginar el odio que nos tiene? Él no nos resiste y nos quiere destruir y no quiere que lleguemos, no quiere que salgamos de acá. Por eso siempre se habla de que el demonio es el carcelero. ¿Ustedes se acuerdan que hay un pasaje muy claro sobre eso que dice: si tienes cuentas pendientes con tu hermano, arréglalas ahora mientras vas en camino, porque si llegas así, el juez te mandará a la cárcel y el carcelero te mantendrá hasta que pagues el último centavo. Ahí está la descripción más perfecta del purgatorio. Pero ¿quién es el carcelero? El carcelero es aquel que lleva las cuentas de todas las cosas malas que hacemos. ¿Quién es ese? Pues el diablo. Ese es el que lleva la cuenta. Es el acusador. Él es el que nos acusa siempre. Usted va caminando con Dios por este destierro que es el territorio del demonio. Va caminando así, orando, siendo bueno, cambiando su corazón, y de pronto el demonio se va donde el Señor y dice: ese es un hipócrita. Si yo le quito su carrito, su trabajo, si le doy una enfermedad, ese va a maldecirlo, se va a voltear contra usted, va a perder toda esa fe que lleva ahí, va a botar todos esos rosarios que lleva colgando ahí, todo eso. Y Dios le dice: bueno, vaya y pruébelo, vaya y quítele todo. Y eso es lo que hace el demonio. Ustedes se dan cuenta que en la historia sagrada que leemos hay pasajes así, donde el diablo le pide permiso a Dios para probar un alma. Y cuando nosotros estamos así, muy convencidos, muy convertidos, muy trabajadores para ser buenos, sabemos que tenemos a alguien que nos está mirando. Por eso, más vale que esa conversión sea verdadera para poder resistir la prueba. Para poder resistir la prueba. Eso es lo importante. Entonces, el purgatorio está hecho precisamente de todo lo que no alcanzamos a hacer bien, aunque queríamos, porque no nos atrevimos, porque no nos arriesgamos, porque sabemos que para uno hacer las cosas bien, en lo que se llama bien, que quiere decir en obediencia a Dios, en armonía con los valores, los principios de la fe, la moral, para eso se necesita valentía, porque hay que ser valiente para ser bueno. Hay que ser muy valiente. Para ser malo solo se necesita ser cobarde, pero para ser bueno usted tiene que ser valiente, porque tiene que ser valiente para perdonar, para tener paciencia, para amar. Si usted no es bueno, no resiste nada de eso. Tiene que ser valiente. Solo los valientes entran al cielo, nada más. Por eso los santos siempre se distinguen por su valentía. Y ustedes leen las historias de los mártires y leen historias increíbles de lo que hicieron en el momento del martirio, porque fueron valientes, por eso. Y esa valentía es la que tenemos que pedirle a Dios, para que nos mantenga firmes en esa valentía. Voy a terminar. Ustedes saben que este tema del purgatorio lo podemos tocar por horas, porque pues el purgatorio es un estado en el cual las almas viven tantas cosas, porque cada alma es un universo totalmente incomprensible para el otro, ¿no? Pero hay muchas cosas
que no entenderíamos nosotros que están viviendo las almas de purgatorio. Dentro de las visiones que yo he tenido, que tuve durante mi éxtasis con el Señor en la selva en Colombia, cuando el Señor se me apareció, tuve unas visiones con las almas que me mostró mi ángel guardián, que era al mirar una alma, veía como una persona, porque ese es un estado etéreo, no es físico y no es un lugar, es un estado. Por eso es tan difícil explicarlo, ¿no? Veía una persona como envuelta en gasa. Usted sabe la gasa que se usa para los heridos, ¿no? Así. Pero era etéreo, o sea, se movía en un éter. Y a través de esa alma se podían ver valles helados, calor, fuego, cuevas. Habían muchas cosas y toda esa dimensión pertenecía al estado que estaba viviendo un alma. Era increíblemente inmenso en realidades, inmenso en dimensiones. Por eso es absolutamente indescriptible lo que está viviendo un alma. Pero les aseguro una cosa, lo último que desea un alma es regresar acá. No sé si ustedes conocen la historia de San Antonio de Padua, algunos de los pasajes de él. Entre ellos hay un pasaje en el cual su padre, ustedes saben que él era portugués, él nació en Lisboa. Su padre estaba en Lisboa y San Antonio de Padua estaba en Asís, en Italia, y ya era sacerdote, monje. Un criminal asesinó a una persona afuera de la casa del padre de San Antonio y botó el muerto por encima de la tapia de la casa del papá de San Antonio. Y por supuesto, culparon del asesinato al papá de San Antonio. Y ya estaba condenado en ese juzgado, y San Antonio tenía el don de la bilocación. En esos años la iglesia todavía también era autoridad. Y apareció San Antonio de repente en la puerta de ese juzgado. Todo el mundo quedó pasmado porque en esa época las distancias eran enormes. ¿Cómo hizo para saber San Antonio si todos sabían que él estaba en Italia, ¿no? Que él vivía muy lejos? Pero aparece ahí y ordena que lo lleven al cementerio, donde está el muerto que culparon al papá de haberlo matado. Y lo llevaron allá y ordenó que destaparan la tumba. Y cuando destaparon la tumba le ordenó al muerto que se levantara. Y el muerto se levantó. Y le mostró a su papá y le dijo, ¿este fue el que lo mató? Y el muerto dijo, no, él no fue el que me mató. Y entonces, cuando él dijo eso, San Antonio le dijo, si tú quieres, puedes quedar con vida por 10 años más. Y el hombre le dijo, no, yo no quiero regresar, pero quiero que me dé la absolución porque yo morí en pecado. Y San Antonio le dio la absolución y volvió a morir. Y el juez estaba furioso con San Antonio. Digo, ¿por qué no le preguntaste quién fue el que lo mató? Y San Antonio dijo, yo vine a sacar a mi padre y no a culpar a nadie. Y se fue, se desapareció, porque él venía en bilocación. Ustedes se imaginan, los milagros de San Antonio de Padua son tantos y tan inmensos que no han terminado de copiarlos en ninguna parte. Pero esto es un ejemplo de que las almas del purgatorio no quieren regresar acá sin importar el sufrimiento tan terrible en el que se encuentran. ¿Cuál es la razón principal? La principal es que estando acá pueden pecar otra vez. ¿Ustedes creen que quieren pecar de nuevo cuando están metidos en ese lío, en el purgatorio por los pecados que cometieron? Nadie quiere volver acá. Por eso este es el estado más bajo en el mundo espiritual. Y por eso debemos tener tanto cuidado mientras vamos en camino, porque esto es prueba tras prueba, es una escuela de almas, estamos en clase 24 horas al día y hay quien califica y quien anota y quien lleva la cuenta.
Esto está así, y así de serio es. Por eso no podemos dormirnos, sobre todo nosotros a quien Dios nos da toda la información que necesitamos. Ustedes saben que todo lo que aprendemos queda en nuestro cuaderno. Por eso usted aparece ante el Señor y ahí está todo lo que le enseñó, todo lo que le dijo, no tiene ninguna excusa. Yo le digo a la gente, ustedes andan por ahí en correrías recibiendo información de aquí y de allá y de allá. ¡Ojo! Porque si ustedes no están usando eso, toda esa información va a testificar contra ustedes el día que se encuentren con el Señor. Por eso no ande por ahí aprendiendo de todo si no lo va a usar, si no lo va a aplicar. Hay gente que se la pasa de retiro en retiro toda la vida y no cambian el corazón, no hacen nada de todo lo que han oído, de todo lo que han aprendido. ¡Qué peligro que es eso! Porque todas esas enseñanzas se vuelven nuestros enemigos. Voy a leerles para terminar de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1 desde el versículo 2. Dice: a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús, que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva, reservada para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial, al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir, y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría esto. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque es santo y misericordioso, y que sea posible que nosotros que estamos acá y que recibimos toda esta luz sobre nuestra vida espiritual, que podamos lograr salvarnos de los sufrimientos del purgatorio y que podamos entrar derecho a la gloria del Señor cuando Él nos llame. Amén.